Muy bien, pues vamos adelante con lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. Una 12:53 exactamente. Creo que es un buen momento para abrir nuestro corazón y para pedirle al Señor que nos hable. Quiero compartir algo sobre la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una llamada directa de Jesucristo para que tú y yo, todos nosotros, practiquemos el amor al prójimo, tal y como Él lo hizo. La respuesta final de Jesús a aquel intérprete de la ley que le preguntó se convierte en mandamiento para todos nosotros, para ti y para mí. Y la respuesta final es: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que le dijo Jesús al intérprete de la ley. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dijo ve y haz tú lo mismo? ¿Qué es lo que Él tenía que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? ¿Y qué es lo que tú y yo no debemos de hacer con respecto a precisamente nuestro trato y nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo? Entonces, la palabra la he titulado Ve y haz tú lo mismo. Esto está en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, que vamos a leer si os parece. Lucas, podéis buscar Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37, y lo tengo aquí ya. Dice Lucas 10, 25 a 37, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque fijaros que dice que el intérprete de la ley le preguntó esto para probarle, es decir, para tentar a Jesús, para ver si Jesús se equivocaba en la respuesta que le debía de dar. Entonces, como él se quería justificar a sí mismo porque era una pregunta trampa, le dijo a Jesús: bien, todo está perfecto, pero ¿quién es mi prójimo? Y aquí está la clave para desarrollar el sentido y la enseñanza de esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ellos tenían la idea de que el prójimo era el que estaba cercano a él. De hecho, la palabra prójimo tiene que ver con próximo. Pensaban que era la gente que pensaba igual que él, que actuaba igual que él, y que aquel que no creía lo mismo que él no era el prójimo. Que aquel que no seguía los pasos o que no entendía las cosas de Dios como él no era el prójimo. Entonces le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y entonces, respondiendo Jesús, la verdad es que magistralmente, qué tremendo maestro que tenemos, qué impresionante Jesús. Respondiendo Jesús dijo, y le cuenta esta parábola, se inventa esta historia: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, uno de los caminos más peligrosos que había en aquella época, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es decir, unos ladrones atacan a un hombre, lo hieren, le roban y lo dejan medio muerto, lo abandonan medio muerto, allí tirado en medio del camino. Pasa un sacerdote por aquel camino y fijaros, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, había un conflicto entre samaritanos y judíos. Es decir, no se llevaban bien entre sí, no se hablaban, se menospreciaban los unos a los otros, estaban en guerra los unos a los otros, no se toleraban. Dice: pero un samaritano que iba de camino, es decir, alguien que nunca sería un próximo, un prójimo, alguien que era completamente
rechazable, podríamos decir, un mundano, el peor borracho, el peor drogadicto, el peor ladrón, un estafador, el peor político, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. El aceite y vino se usaba en aquella época precisamente para tratar algunas heridas. El vino se usaba para la limpieza y para desinfectar. Al tener un poco de alcohol servía de desinfectante también, y el aceite para suavizar la herida. Echándoles aceite y vino, porque yo digo, ¿cómo le echa aceite y vino? Así que se fuera a hacer una ensalada, ¿no? Pero no, era porque lo usaban así. Y viéndole fue movido a misericordia. Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, es decir, lo subió a su caballo o a su burro, lo que llevara, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces el intérprete de la ley contesta finalmente. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre, este buen hombre, el buen samaritano? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debía de hacer aquel hombre, el intérprete de la ley? El buen samaritano, si os dais cuenta, si nos fijamos en los detalles, es la imagen de Jesucristo. O sea, el buen samaritano representa a Jesucristo, pero con una claridad tremenda. Jesucristo nos vio a ti y a mí heridos y medio muertos, por causa de nuestro pecado, por causa del maltrato de nuestro pecado y de la vida. Se acercó a nosotros, nos lavó nuestras heridas, puso de su vino, que representa, que es su sangre, y puso de su aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y vendó nuestras heridas, nos tomó en sus brazos, nos llevó a su mesón, iglesia, y pagó el precio de nuestras almas. Y además dijo, volveré y pronto regresará. Sin ninguna duda que Jesús hizo lo mismo que hizo el buen samaritano. Ya que tú y yo tenemos que hacer lo mismo que él hizo, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo el buen samaritano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Vamos a fijarnos en los detalles de la parábola. Vamos a ver qué pasos son los que dio el buen samaritano. ¿Qué es lo que identificó el obrar y el actuar de ese buen hombre para que nosotros hagamos lo mismo que hizo él, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hizo el buen samaritano es que fue movido a misericordia, ¿de acuerdo? Dice la palabra que tuvo compasión de él. La palabra misericordia o la palabra compasión que se utiliza aquí en el original va más allá de un simple decir, ¡ay, qué pena! ¡Uy, mira lo que le ha pasado! ¿No? Esa pena, fíjate qué mal que está, o fíjate qué le han hecho, ¿no? ¡Qué pena! No, se trata de una compasión tan profunda. De hecho, esta palabra tiene que ver con las entrañas, con lo interior. Se trata de una compasión tan profunda que nos conmueve hasta las entrañas, que nos duele internamente, que no sabemos lo que nos pasa, pero que nos duele. Se utiliza esta misma palabra respecto del Señor Jesús, del Señor de la parábola, que tuvo compasión de aquel que no podía pagarle. También se utiliza esta misma palabra de la compasión que tuvo el padre del hijo pródigo cuando recibió a su hijo pródigo. Y también se utiliza precisamente aquí de este hombre, de este samaritano que ayudó a ese viajero herido. Jesús, dice la Escritura, que él sintió esta misma compasión por las multitudes cuando las veía como ovejas sin pastor. Esto estaría, si queréis tomar notas, Mateo 9:36 y Marcos 6:34. Tuvo compasión de los hambrientos y los necesitados. Tuvo misericordia de los leprosos. Se compadeció de los ciegos y de la viuda de Naín que iba a enterrar a su único hijo. Jesús en esas situaciones se conmovió. Sus entrañas se dolieron al ver la situación de esas personas. Jesús tenía compasión
de la aflicción de los hombres. Él se ponía en su lugar y eso es lo que lo movía a ayudar y a sanar. De hecho, eso es lo que movió a Jesús a despojarse a sí mismo y a venir por ti y por mí. Jesús se compadeció del hambre y del dolor de los hombres. Cuando vio esa multitud hambrienta se compadeció, cuando vio a las gentes cansadas, cuando oyó el clamor de ese ciego o el clamor de los leprosos, todo eso despertaba su compasión. Él entendía que sus situaciones les impedían levantar sus miradas más allá de sus problemas para mirarlo a Él. ¿Cómo vemos nosotros a los que no conocen a Jesús? No, pero es que ese se lo merece. ¿Cuántas veces hemos dicho? Le ha pasado lo que le tenía que pasar. ¿Cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? No, pero es que es lo que estaba sembrando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Sin embargo, Jesús no los veía así. Jesús, a pesar de conocer precisamente que alguno está sembrando para su propia destrucción o para que le suceda algo malo, Él no los veía así. Él los veía simplemente como gente que estaba imposibilitada por sus necesidades perentorias de levantar sus ojos hacia Él. Por eso tuvo especialmente compasión del abandono espiritual de las multitudes. Por eso los veía como ovejas sin pastor. Pero Jesús los veía como ovejas sin pastor y nosotros, de hecho en muchos círculos cristianos, decimos, es que se merecen ir al infierno. No, pero Jesús los veía como ovejas sin pastor. No, pero es que ese, con la vida que lleva, es que lo suyo. Él los veía al contrario, como una cosecha que espera ser cosechada y recolectada por Dios y para Dios. Por eso él siempre decía, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él no veía a los hombres y a las mujeres, como gente que debería de ser condenada por su pecado. ¿Cuántas veces condenamos a todo el mundo, ¿Quién puso esto? ¿Puso alguien en el WhatsApp? Sí, fue alguien que puso esto creo que fue tu madre, creo que fue Gigi, que puso una frase que puso Marcos Witt, que decía que cuando los cristianos solamente nos dedicamos a apedrear a aquellos que lo hacen mal, nunca los atraeremos hacia Jesús. Demasiadas veces nosotros los levantamos como los fariseos, como los intérpretes de la ley, como los religiosos, para condenar, para criticar, para lanzar al infierno, para lanzar piedras contra la gente que no hace y que no sigue los caminos de Dios. Pero Jesús no los veía destinados al infierno. Él no los veía como gente que tenía que ser condenada y que iba a ser condenada, sino que los veía como personas descarriadas que había que encontrar y que llevar a casa. Personas que necesitaban ser montados en nuestra cabalgadura y ser llevados al mesón para ser tratados y ser restaurados y ser sanados. Jesús no veía a los hombres como paja para quemar, sino como mies dispuesta para ser segada para Dios. ¿Cómo vemos nosotros a los hombres? ¿Cómo ves tú a los hombres? ¿Cómo ves tú a las mujeres? ¿Cómo ves a la gente que está alrededor tuya? Él fue movido a la misericordia. ¿Cómo vemos a los hombres? ¿Qué sucede en nuestro interior cuando los vemos? ¿Cómo somos de indiferentes ante los demás? Esto daría para otra predicación. Me anoté algunas cosas, pero las voy a obviar. Voy a pasar adelante. Lo segundo que hizo, ¿qué es? Que se acercó. ¿Qué nos dice? Se acercó. Se acercó. ¿Cuántas veces te has acercado a alguien que está completamente embarrado y enfangado en su pecado? ¿O prefieres mantener tu santidad a distancia, a una distancia prudencial? ¿Cuántas veces te has mojado para meterte en la vida de una persona que sabes que no vas a conseguir, piensas que no vas a conseguir nada y por eso te mantienes alejado? Acercarme
de forma intencional. Implica estar dispuesto a recorrer la distancia que me separa de Él. Eso es lo que hizo el Señor por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a recorrer esa distancia que nos separaba. Hoy en día, ¿qué puede significar acercarnos? Acercarnos puede significar dedicar tiempo a escuchar. Puede significar hacerme presente en su vida. Puede significar tomar la iniciativa para echar una mano en lo que haga falta. Si sigo manteniéndome lejano a ellos, ¿cómo podría ayudarles? ¿Cómo vas a poder ayudar a alguien que sabes que está necesitado de esa ayuda? ¿Cómo vas a poder a alguien si todavía mantienes las barreras que nos separan de ellos? No, pero es que yo tengo que cuidar mi santidad. Es que el Señor me dice, no toquéis lo inmundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estoy dispuesto a romper barreras? ¿Estoy dispuesto a acortar distancias? ¿Estoy dispuesto a acercarme, a dar el primer paso? ¿Me haré cercano o seguiré manteniendo mis distancias de seguridad? Nos hemos equivocado tanto cuando hemos dicho, no, es que tengo que cuidar mi santidad. Y gente que ha querido venir al Señor, no les hemos puesto condiciones. Cuando Dios a nosotros nos recibió sin condiciones. No, primero tienes que ordenar tu vida, primero tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar una lista de cosas interminable que, como hacían los fariseos, que se las imponían a los demás y ellos ni siquiera con un dedo las querían mover. Se acercó. Tercero, dice que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Como he dicho antes, el aceite y el vino eran usados como remedios. Con el aceite se ayudaba a suavizar y aliviar, mientras que el vino se usaba como desinfectante con propiedades antisépticas, pues para desinfectar las heridas. Pero esto de vendar las heridas echándoles aceite y vino nos habla de compromiso y acción. Tenemos que estar dispuestos a traer consuelo y alivio, a la vez que purificación, restauración y sanidad. Es decir, no podemos dejar la herida infectada. Hay una herida, hay que sanarla. Pero no podemos abordar a la gente y decirle, no, cuando sanes la herida vienes. Porque sería un error, ¿no? Entonces, dispuestos a traer consuelo y alivio. Fijaros que este hombre se ensució sus manos con la sangre de sus heridas. Yo me imagino que no tendría guantes de látex, no tendría guantes de nitrilo, de esos azules de los enfermeros. No, se puso manos a la obra. ¿Qué tipo de heridas tenía el herido? No lo sabemos, pero seguro que sangraban. Y les echó vino y las limpiaría con sus manos. Y se llenaría sus manos de la sangre del herido. Y luego las suavizó con aceite y luego las vendó. Se ensució sus manos con la sangre de la herida, las lavó, las vendó. Ayudar implica ensuciarnos las manos y comprometernos en el proceso de restauración. ¿Cómo actúo yo con las heridas de los demás? No, pero es que fulanito, fíjate, no sé qué. ¿Qué hago? ¿Las vendo o las aireo? ¿Cuántas veces publicamos, aireamos las heridas de los demás? Él las vendó para que estuvieran protegidas. ¿Las limpio y las desinfecto o no las toco y me quedo al margen? Esto nos habla de una cercanía mayor, que es simplemente ver y acercarse a ver qué pasa. El cuarto es que lo puso en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo puso en su cabalgadura, lo montó en el caballo o en el burro, lo que llevara, se lo subió al coche. Yo me acuerdo hace un montón de años, en uno de los trabajos que yo tuve, estábamos en la tienda, delante, donde yo trabajé había una tienda de material eléctrico y demás, y estábamos en la tienda, en la puerta, porque yo estaba hablando con mi jefe, teníamos que hacer unas cosas, unos trabajos, y de repente pasó, es que no se me olvida jamás, pasó un vecino que vivía enfrente, en una casa que ya está derruida, ya no está, y supongo que el hombre ya habrá fallecido, porque era un hombre mayor, pero era un hombre que era conocido porque se emborrachaba. Pasó el borracho de la casa de enfrente. Y pasó que no podía andar. O sea, llevaba una que no se mantenía en pie prácticamente. Pero el hombre intentaba andar.
Y de repente el hombre se paró así, pero es que hizo así, ¡oh! Se cayó, se desplomó para atrás y se quedó como muerto. Entonces yo abrí la puerta, salí corriendo a ver qué le pasaba y empezó a sangrar por la cabeza. Y le dije a mi jefe, venga, vamos a echarlo al coche, vamos a llevarlo al hospital. Y recuerdo lo que me dijo perfectamente. Dijo, no, que se me va a llenar el asiento de sangre. Vamos a llamar a la policía y que venga la policía. Que el coche de la policía es de todos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Estamos dispuestos a ensuciar nuestra vida con la sangre de los demás? ¿Estamos dispuestos a ponerlo en nuestra cabalgadura? Que lo puso en su cabalgadura, que lo llevó al mesón y que cuidó de él, me habla de que lo hizo parte de su vida, de que lo incluyó en su círculo, abrió su círculo. Qué tranquilos y qué felices que estamos en nuestro círculo, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto cuesta que abramos el círculo a los demás? Abrió su círculo, lo incluyó, le abrió espacio en su vida, se implicó con él y yo diría más, se complicó también con él. Llevó al herido al mesón y se encargó de su cuidado, lo que refleja la importancia de incluir a otros en mi comunidad de fe. Qué bueno es cuando a otros los podemos incluir en la comunidad de fe. Cuando el samaritano puso al herido sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, mostró un compromiso aún más profundo. Se trata de acompañar e implica caminar con ellos. ¿Los incluyo en mi vida o los dejo afuera de ella? ¿Mis ocupaciones y mis preocupaciones tienen prioridad o haré que mi atención hacia ellos se convierta en una prioridad también para mí? O ya tengo bastante, ¿no? Es que ya mi vida es muy complicada. Es lo suficientemente complicada para no complicármela más. Es que yo, Ana, no puedo... ¿Hasta qué estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a abrir espacio en nuestras vidas para otros? Y quinto paso, quinto y último. Dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto ya le tocó el bolsillo. Esto ya es complicado. Es complicado porque una cosa es ayudar mientras no me cuesta el sudor de mi frente. Invirtió en su vida. Usó y gastó de sus recursos para él. Hizo todo lo que pudo. Y lo que él no pudo hacer, se lo encargó al mesonero. Cuando le dejó dinero al mesonero, este hombre, el samaritano, no solo se preocupó por el bienestar temporal del herido, sino que invirtió en su recuperación a largo plazo. Dijo, el compromiso mío es contigo hasta el final. Te voy a acompañar hasta que termine tu proceso de restauración. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a invertir de mis recursos? ¿Estoy dispuesto a afrontar y ser partícipe de los gastos y del coste de su recuperación o no? O puedo decir, no, hasta aquí no llego. ¿Lo llevaré a un lugar seguro o lo dejaré afuera? ¿Invertiré en su vida eterna? ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para llevar a otros a los pies de Jesús? ¿O preferimos no complicarnos la vida con los demás? Todo esto básicamente es lo que hizo el buen samaritano. Todo esto es lo que hizo el buen samaritano. Yo creo que se complicó la vida, pero qué bueno que lo hizo y qué tremendo que él fue capaz de hacer estas cosas por esa persona. ¿Qué es lo que no hizo el buen samaritano? Lo que hicieron el sacerdote y el levita. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? ¿Qué hemos leído? ¿Cómo lees? Pasaron por allí, lo vieron y ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Pasaron de largo. Jesucristo nos da ejemplo, nos dio ejemplo. Él nos vio, Él nunca pasó de largo. Él tuvo compasión y misericordia de nosotros. Él se acercó. Él derramó su propia sangre
para lavarnos nuestras heridas. Vendó nuestras heridas. No hizo público lo que somos, lo que cada uno de nosotros, los pecados que tenemos en la intimidad. Él nos cuidó. Nos montó en su cabalgadura, nos ha metido en su mesón. La semana pasada hablamos de que la visión que Dios nos dio como iglesia es que seamos ese mesón del buen samaritano. Pero el mesón del buen samaritano funciona porque hay samaritanos que acompañan a otros al mesón. Y el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. Estamos dispuestos a aprovechar el dolor, el desamparo, las adversidades, las dificultades, la falta de Dios en la vida de los que nos rodean, para poder implicarnos en sus vidas y traerlos al mesón y invertir en sus vidas a largo plazo. Yo creo que Dios nos llama precisamente a que seamos así. El Señor ha puesto en mi corazón esta carga. Ve y haz tú lo mismo. Deja de vivir tu vida tan tranquila, que tienes todo medido, todo cronometrado. Sabes lo que haces el lunes, lo que haces el martes, lo que haces el miércoles, lo que haces el jueves, lo que haces el viernes, lo que haces el sábado y lo que haces el domingo. Empieza a complicarte tus horarios con gente, con personas. Empieza a complicarte tu vida con los demás. Lógicamente, cuando hay necesidades, fijaros que yo creo que Jesús lo tenía muy claro. Él tenía compasión porque los veía en necesidades físicas. Pero veía que esas necesidades físicas eran lo que les impedía a ellos poder mirarlo a Él y verlo a Él. Pero sin embargo Él no los desechó por impíos, porque se preocuparan solamente por comer o por beber o por descansar o por ser sanos o porque fueran egoístas en sus pedidos delante de Dios. Sin embargo aprovechaba esas cosas para mostrarles que había una agua de vida, que había algo más, como con la mujer samaritana. Dame de beber, le dice, dame de beber. Si tú supieras el agua que yo tengo, me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. El Señor nos está llamando precisamente para hacer lo mismo. Porque la razón de ser de nuestra vida como creyentes, como discípulos de Jesucristo, es hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Dios nos está llamando a romper nuestros esquemas, a derribar esas barreras y a acercarnos. Porque ¿a cuánta gente estamos viendo diariamente que están más perdidos que? Y Dios nos dice, es momento de acercarte. Es momento de tocar a su puerta. Es momento de decir, ¿qué te pasa? Es momento de decir, ¿necesitas algo? Es momento de decir, aquí estoy yo para ayudarte. Estoy dispuesto. Estoy dispuesta. Es momento para que dejes que otros abran su corazón. Es momento para acercarte y escuchar. No para llegar y decirle, te tienes que venir conmigo a la iglesia. ¡Pum! Le pones un cuño, un sello de la iglesia y ya estás aquí. No se trata de eso. Momento de transmitir vida. Ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que el sacerdote y lo mismo que el levita, no. Lo mismo que el buen samaritano, que sin duda, representa y refleja al propio Jesucristo, lo que Él hizo por ti y por mí, y lo que Él está dispuesto a hacer por todos nosotros. Amén. Ve y haz tú lo mismo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Esa es la razón de ser de nuestro cristianismo. Él no nos llamó para solucionarnos nuestros problemas. Sí, también, porque Él soluciona nuestros problemas. Porque además es un Padre bueno que nos ama. Él soluciona nuestros problemas. Pero no es el punto central. El punto central es que Él nos soluciona el problema de nuestra eternidad, que es el problema principal,
y nos usa y nos quiere utilizar y nos incluye en su plan de solucionar el problema principal de muchos otros. Aunque se pueda empezar solucionando problemas pequeñitos en comparación con el principal, que es la eternidad. ¿Amén? ¿Estáis dispuestos a ser buenos samaritanos? ¿Estamos dispuestos a ser buenos samaritanos? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque eres tan bueno, tan tremendo. Jesús, tú fuiste ese buen samaritano, sin duda. Sin duda tú le hablaste a este intérprete de la ley que se complicaba la vida con quién era el prójimo, que no estaba dispuesto a dar ese paso. Y tú le dijiste, si yo, siendo Dios, he estado dispuesto a dar este paso, ¿qué te impide a ti darlo también? Señor, que nada nos impida a nosotros dar ese paso de acercarnos, de lavar las heridas de otros, de ensuciarnos con su sangre, de poner aceite y vino en sus heridas. Enséñanos a vendarlas con amor, las heridas del corazón, las heridas del alma. Enséñanos a hacerlo bien, Señor. Enséñanos a darle espacio, Señor, a romper las barreras que nos separan, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. Permítenos ver como tú ves. Enséñanos a ver a los demás como tú los ves, Señor. Padre, que cada vez que miremos a alguien de mala manera, Señor, nos recuerdes que son como ovejas sin pastor, que necesitan ser halladas, rescatadas, traídas al redil del buen pastor. Ayúdanos, Señor, a implicarnos de tal manera en sus vidas, que los hagamos parte de nuestro caminar, que los traigamos a nuestra cabalgadura, a nuestros pasos diarios, que los incluyamos en nuestro círculo. Señor, que estemos dispuestos a sacrificarnos por ellos, a invertir recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero incluso, Señor. Padre, enséñanos a ser como tú eres. Enséñanos a hacer lo mismo, porque todo esto nace de nuestro amor por ti. Porque te amamos a ti. Porque es nuestro amor en línea vertical el que nos lleva a ese amor en línea horizontal. Padre, es la respuesta a nuestro amor por ti. Es lo que tú nos enseñas hoy. Ve y haz tú lo mismo. Señor, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a ser samaritanos, buenos samaritanos, que llenan tu casa, tu mesón, de gente que necesita ser cuidada, ser sanada, ser restaurada, ser levantada para vida eterna. Padre, haznos colaboradores tuyos, buenos ministros, competentes de este trabajo. Anímanos, levántanos, ayúdanos. Permítenos ver con tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios os bendiga, buenos samaritanos.